Buen comienzo de semana para todos, tal como quedó anunciado. Nuestra entrevista hoy en Telebuen Día es con Ernesto Tali, con el director del Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social, más conocido como CERES. ¿Cómo le va? Buenos días, gracias por venir, un gusto. Buen día, Nicolás, un gusto estar aquí. Una semana que arranca marcada por la movilización en educación. Hoy paro docente de secundaria, paro de los maestros de Montevideo, se inicia la huelga a nivel de ADES de Montevideo. Van a haber paros durante toda la semana, al norte del Río Negro, al sur del Río Negro, otro paro general el jueves. Y usted ha sido muy crítico de la educación en nuestro país, ha sido muy crítico de la educación y además entiende que en este gobierno, el cual ha de alguna manera incentivado muchas áreas que usted entiende necesarias corregir en nuestro país, se queda corto en educación. ¿Se puede contra un sistema que está de esta manera? ¿Se puede en estas condiciones poder reformar la educación? Claro que se puede. Claro que se puede. Hay que separar la paja del trigo. Digo, acá lo que tenemos es algo que los uruguayos cada 5 años recordamos, que como tenemos un presupuesto quinquenal y buena parte de las asignaciones de presupuesto y el reparto de la torta se definen al comienzo de la gestión, entonces los niveles de conflictividad son siempre muy altos. Creo que el agravante en esta oportunidad, y por eso estamos viendo niveles de conflictividad particularmente intensos, es que arranca un gobierno en donde el contexto cambió, la economía se está enfriando, los recursos no abundan y por ende tiene que hacerse en un contexto donde hay poco para repartir y en un contexto de austeridad, y eso tiende a acentuar los conflictos, digamos. Entonces, el debate presupuestal viene por ese carril y hasta que no se resuelva vamos a tener un alto nivel de conflictividad como es habitual. Digamos, la reforma educativa o la transformación educativa creo que va a venir por otro carril y no creo que se encare en esta etapa del gobierno. Sí espero, o por lo menos tengo la esperanza, de que se encare en algún momento de la gestión, porque sinceramente, habiéndose plantado tan razonablemente el gobierno del doctor Vázquez ante los nuevos desafíos que se le plantean al país, sería una pena que no hacer nada en materia educativa desluzca y evite que se potencien cosas buenas que se están haciendo en innovación, en infraestructura, en inclusión social, en fin, en el manejo macroeconómico. Es una transformación necesaria y esperemos que en algún momento se encare. ¿Es verdad esto que muchas veces se repite, que ningún país puede obtener buenos resultados educativos con la asignación presupuestal que otorga el Uruguay a la educación? Creo que el Uruguay podría obtener mucho mejores resultados que lo que obtiene con lo que ya está gastando. No podemos ser Dinamarca, ni Austria, ni Finlandia, con los niveles de gasto por alumno que tenemos hoy. O sea, se precisa gastar más por alumno, pero no seguirle poniendo plata a un sistema que no genera buenos resultados. Le duplicamos el presupuesto en términos reales en los últimos 10 años y los resultados académicos empeoraron. Y ojo, que esto, en nuestra opinión, no tiene nada que ver con el hecho de que no tengamos miles de profesores, de adscriptos, de pedagogos, de asistentes sociales trabajando en el sistema y haciéndolo esforzadamente y haciéndolo bien. Pero las organizaciones humanas tienen que estimular la creatividad, tienen que estimular el proceso de compromiso con la cuestión. Y lamentablemente cuando uno habla con muchos de los profesores del sistema se sienten desestimulados, se sienten anulados, se sienten que aún queriendo cumplir una función no pueden hacerlo. Entonces nosotros creemos que hay un tema de organización de la provisión de la educación, muy a nivel del trabajo en el establecimiento educativo y en el aula, para lo cual hay experiencias internacionales y ahora, por suerte, experiencias locales en contextos críticos que muestran que las cosas se pueden hacer distinto y que se pueden hacer mejor. ¿Qué es lo que habría que hacer? ¿Con qué anuncios usted empezaría a tener la esperanza un poco más firme de que esto puede llegar a cambiar y se pueden empezar a obtener mejores resultados? Le digo cosas que se hacen en vez de lo que habría que hacer, que creo que es mejor. Los liceos que gestiona la sociedad civil en barrios de contextos críticos,
¿Qué características tienen? Son liceos que funcionan 10 horas, de 8 a 6 de la mañana, donde los chicos toman el desayuno, almuerzan y toman la merienda, o sea que se asegura que estén bien alimentados para estar preparados para el aprendizaje. Donde hay tutorías individuales para los chicos que se quedan rezagados en materia de aprendizajes o que tienen problemas de conducta. Hay clase los sábados, hay liceo de verano, solamente tienen 3 semanas de vacaciones. Hay chequeos médicos, físicos, odontológicos, psicológicos. Hay instancias de reunión mensual con las familias de los chicos para comprometerlos con el éxito académico, para discutir los problemas que tienen en el hogar con sus hijos, ya sea de inconducta, de drogadicción, de embarazos adolescentes, de violencia doméstica. Es todo un esquema que no es solo pedagógico, es de contención, de darle un entorno que a veces la familia no le puede dar porque son familias de muchos hijos, monoparentales, donde la madre está trabajando todo el día fuera del hogar, a veces teniendo que hacer traslados a lo largo del día de 3, 4 horas, y los niños están sueltos, están solos. Esto se transforma en un lugar donde están contenidos, donde son respetados, donde se les dice, como en su momento decía el director del Jubilar, Gonzalo Emilius, bienvenidos a la vida. Tu vida vale porque es única y porque es irreproducible. Y los resultados que se están generando, Nicolás, son absolutamente excepcionales, absolutamente excepcionales. Y cuando uno mira el costo por hora de clase, no el costo total, obviamente que es caro dar 10 horas los sábados, tener liceo de verano, dar de comer, tener tutores, pero el costo por hora de clase es 20% más bajo que el de la ANEP. Así que no es que es lo que tenemos que pensar en hacer, es lo que ya se está haciendo. Y termino con esto, no confundamos, la sociedad civil lo que tiene de bueno generar estos procesos en que la sociedad civil toma a su cargo cosas que el Estado no está haciendo bien o llega a lugares donde el Estado no llega, es para mostrar un camino, para ver un método, para descubrir una forma distinta de hacer las cosas mejor, pero es para que el sistema público mire y emule. Porque el 80% de los chicos se educan en el sistema público y si no tenemos un sistema público fuerte, sano, sólido, entonces la educación no va a poder ser de calidad. Esto no se trata de privatizar la educación, se trata de que el sistema público tenga comparadores de los que poder sacar buenos ejemplos. Quienes defienden la educación pública, cuando se compara con este tipo de instituciones, dicen, pero bueno, este tipo de instituciones no aceptan chicos repetidores, si la familia no apoya al estudiante, el instituto no los recibe. Entonces así es fácil obtener resultados. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Mire, en Casaballe hay 1.200 chicos que terminan la primaria, que son candidatos obviamente a entrar a secundaria. Entre el Liceo Impulso, que es laico, y el Jubilar, que es religioso, si no me equivoco, este año se anotaron unos 850 chicos de los 1.200 para 160 lugares. Pregunto, ¿las familias de esos chicos no saben a dónde están mandando? Yo creo que, mire, no importa la condición social, no importa el nivel de marginalidad, de privación en el que uno viva, no importa a lo que uno se dedique. Hay personas en estos ámbitos que se dedican a la prostitución, algunos al tráfico de drogas. Y yo le aseguro que saben perfectamente lo que es bueno para sus hijos. 850 de 1.200, eso es votar con los pies. Es decir, hay 850 personas en Casaballe que querrían que sus hijos fueran a esos liceos. Entonces, está en la demanda que se termina haciendo un sorteo ante escribano público para aceptar a los chicos. Es más, 2/3 de los que se anotan son chicas y 1/3 varones. Y aún así se hacen las clases del 50% chicas, 50% varones.
Y si usted conociera el día a día, Nicolás, de esto, y los problemas con los que hay que vivir, en el hogar de estos chicos, en los ajustes de cuentas, en las tragedias personales, mire, decir que aquí se aceptan chicos favorecidos es un desconocimiento flagrante de la realidad cotidiana con la que hay que vivir en esos lugares y del esfuerzo gigante que hacen el director, los profesores, la comunidad de familias que están alrededor del liceo, que son las del barrio y que los han hecho propios, que los han incorporado como propios porque son instituciones veneradas y respetadas en Casaballe. Digamos así, que no es cierto de que estos liceos funcionan porque eligen a los mejores. Simplemente no es cierto. ¿Le falta poner un poquito las patitas en el barro a aquellos que critican este tipo de iniciativas? No creo. Yo creo que mucha gente que critica este tipo de iniciativas tiene los pies en el barro tantos como los otros y no les saco mérito alguno. Lo que pasa es que hay veces, como digo yo, que los preconceptos ideológicos se interponen en lo que es bueno para los chiquilines y lo que es bueno para la familia de los chiquilines. Dejemos de lado los preconceptos ideológicos, que acá está en juego la vida de nuestro país, está en juego el tejido social, está en juego volver a recuperar el Uruguay de clase media urbana, que alguna vez fuimos. Nos va la vida en esto. Entonces, dejemos los prejuicios ideológicos y si los tenemos, discutámoslos sentados en una mesa, dialogando como seres civilizados y no pegando al voleo por la prensa. Acá nos va la vida, Nicolás. Si no hacemos nada, si por 5 años más perdemos el tiempo sin hacer nada con el sistema educativo, que está fracasando tremendamente en los contextos más vulnerables de la sociedad, no hay nada bueno que hagamos, y hay mucho de bueno que se está haciendo y se piensa hacer en este gobierno, que vaya a lucirse y se vaya a potenciar. La educación es la base del progreso de las naciones y de la convivencia civilizada de las naciones. No hay más secretos. Usted es director del Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social, y justamente pensando en la realidad económica y social, no quiero dejar de preguntarle por una situación que es bien de coyuntura, y es el cierre de un emprendimiento productivo como Fripur, en el cual la inmensa mayoría de las personas que quedan cesantes son mujeres y jefas de hogar. ¿Es doblemente preocupante el cierre de este tipo de iniciativas, justamente por a quién afecta? Es tremendamente preocupante que estemos viviendo un proceso de enfriamiento y en algunos sectores de contracción. Fripur es el último ejemplo. Ya cerró Sharibay Foods, cerró Ecolat, cerró una armadora de autos chinos, Cherry, que empleaba a 350 personas. Qué lástima, qué lástima, qué lástima. Y quiero ponerlo en los términos de que la gente que escucha nos entienda que en los tiempos de vacas flacas, de vacas gordas, de bonanza durante 8 años, no ahorramos para estos tiempos de vacas flacas. Ceres durante 8 años estuvo diciendo, cuidado, que este boom viene de afuera, porque hay altos precios de los productos primarios que exportamos y vendemos. Tenemos que ahorrar para los tiempos de vacas flacas. ¿Qué es ahorrar? Y teníamos que jugar el rol de aguafiestas y de pájaros de mal agüero, como se nos decía. ¿Qué hubiera sido ahorrar? Que el Estado, el gobierno, hoy hubiera tenido un fondo, como constituyó Chile, porque no es que esto no existe tampoco, hubiera tenido un fondo. ¿Y qué hubiera podido hacer en estos momentos? Mire, ¿sabe qué? En vez de cesar empleados, déjeme que yo le voy a bajar los impuestos para que le bajen los costos y usted no tenga que prescindir de los funcionarios, o no de todos. ¿O qué podría ser? Si la construcción se está contrayendo y dejando cesante porque los privados no construyen, el gobierno tendría un fondo de dinero para poder decir, ahora le vamos nosotros a hacer un esfuerzo especial en inversión en infraestructura, vial, portuaria, ferroviaria, y poder tomar esa mano de obra y lograr que la gente tenga mucho menos zozobra, mucho más tranquilidad en momentos donde el contexto externo no nos está ayudando, porque bajaron los precios de lo que vendemos, porque Argentina está en recesión, porque Brasil está al borde de una crisis. Entonces, eso hubiera sido la consecuencia práctica de haber ahorrado durante el boom, que ahora tendríamos márgenes
para poder combatir estos problemas de desempleo y darle a la ciudadanía una tranquilidad que hoy no tiene. Pero lamentablemente, hace 3 años, cuando Ceres advirtió que este enfriamiento se venía y que teníamos que manejar las cosas con otros criterios porque se había empezado a terminar la bonanza, las omisiones del gobierno anterior fueron tan gruesas que este gobierno hereda no solamente una economía en franco enfriamiento y en algunos sectores en contracción, hereda unos desequilibrios en el frente fiscal, salarial, inflacionario, cambiario, que ahora hay que corregir y que se hace más difícil la gestión. Y al no haber construido este fondo de estabilización y de ahorro, no tenemos margen para hacer estas políticas que los economistas le llamamos con esta palabreja contracíclicas, o sea, ir en contra del viento. Cuando el sector privado se deprime, entonces el Estado, con bajas de impuestos o haciendo obra, ayuda a combatir estas presiones. ¿No alcanza con el plan de infraestructura entonces? Porque cuando recibimos acá a Álvaro García me dice, bueno, en realidad es algo similar a lo que hicimos en 2008, 2009, cuando también atravesamos algunas turbulencias internacionales y el Estado desarrolló un plan de infraestructura, un plan contracíclico, y la idea que tenemos ahora con estos más de 12.000 millones de dólares es, bueno, justamente poner firme la pata del Estado para desarrollar inversión. Lo que dice el contador Álvaro García es cierto en este sentido. El plan de infraestructura ya es, en un contexto donde vamos a tener fuertes restricciones fiscales, un esfuerzo. Y es loable que no se juegue a la chique en inversiones en un momento en que se nos va a estar contrayendo la economía privada. Pero en términos de volumen, la inversión pública va a ser muy similar a la del quinquenio anterior. Va a haber reasignaciones en favor de la infraestructura del transporte, que es muy necesaria y donde hay muchos déficits. Pero si hubiéramos tenido un fondo de ahorro construido en tiempos de bonanza, hubiéramos podido hacer más que lo que vamos a hacer. Y eso sería necesario haberlo hecho. En fin, pero creo que dadas las restricciones que tenemos y dado que no constituimos un fondo de ahorro, lo que se va a hacer es un esfuerzo importante y está bien orientado. ¿Y está muy jugado a las PPP el gobierno? ¿Cuánto puede influir este factor internacional ya no tan benévolo para, por ejemplo, captar inversiones dedicadas a la infraestructura? Va a influir. De hecho, la inversión extranjera directa a los países emergentes y en particular a los países de América Latina ya ha bajado notoriamente. Entonces, el uso de PPP, participaciones público-privadas, el uso de concesiones privadas, es, de acuerdo a los planes que presentó el propio gobierno, 1/3 del programa de inversiones. El otro se va a financiar con recursos propios y, para mí, el kit de la cuestión está en usar los organismos internacionales y regionales, como el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco de Desarrollo de América Latina, que está jugando un rol muy dinámico, la CAF, digamos, porque ellos tienen una cualidad. Hoy, como todavía es relativamente barato tomar recursos financieros en el mundo, ellos lo pueden tomar barato, porque son instituciones que gozan de la confianza de los acreedores. Y pueden reciclar esos recursos para financiar inversiones en nuestros países también a tasas baratas, porque ellos pueden monitorear las inversiones, pueden acordar con el gobierno qué tipo de inversiones para asegurarse que esas inversiones sean de alta rentabilidad económica y de alta rentabilidad social. Entonces yo creo que si bien los privados van a jugar un rol, Nicolás, usted lo decía muy bien, es un momento en que el capital privado va a andar medio temeroso, que tenemos que apostar a las líneas que nos puedan dar las multilaterales, los organismos regionales e internacionales, los bancos de desarrollo, como se les llama. Álvaro García tiene la virtud de que tiene una experiencia de primera mano en esto, en la propia Banco de Desarrollo de América Latina, CAF, porque se llamaba Corporación Andina de Fomento antes, y entonces está extraordinariamente bien posicionado para poder aprovechar estos contactos y estas posibilidades. Me quedan 2 minutos y no quiero dejar de hacerle 2 preguntas fundamentales. ¿Cómo no? La que le deben hacer en cada esquina, en cada lugar donde se lo encuentren. ¿Qué pasa en China? ¿Qué está pasando en China? ¿Cómo resumimos en 1 minuto lo que está pasando en China y cómo puede impactar nuestro país? En un minuto, que cuando vino la crisis global y se le cayó la exportación, China dio crédito para seguir creciendo
a la inversión en infraestructura, entonces se construyeron puentes sobre tierra seca, y a la inversión inmobiliaria, la mitad de la cual no pudo ser vendida. Entonces los bancos le dieron crédito a infraestructura que no genera renta y a propiedad inmobiliaria que no se puede vender. Son malos créditos. Si siguieran por ese camino, funden a los bancos. Como el gobierno chino se dio cuenta que no puede seguir por ese camino, ahora necesita tratar de resucitar la exportación para poder seguir creciendo. Y entonces están devaluando la moneda para volverse más competitivos. Pero cuando uno entra por ese camino, empieza a generar turbulencias financieras. Y eso es lo que estamos viendo. Bancos frágiles por créditos mal dados en un contexto en que la moneda empieza a devaluarse. La verdad que los chinos nos van a pasar algunos sacudones y vamos a tener que estar muy atentos. Por eso digo, Nicolás, y no quiero dejar de decir esto, es un momento delicado para el país. El contexto externo, el contexto regional es delicado. Tenemos un gobierno que se ha posicionado muy razonablemente frente a este contexto delicado. Ojo con tirar piedras o con tirarle a la línea de flotación, y lo digo para los sindicatos, y lo digo para el ala izquierda del partido de gobierno, lo digo para la oposición. Este es un momento delicado. Tenemos que internalizarlo, cerrar un poco de filas, pasemos la turbulencia y después nos volvemos a pelear y a discutir, que es lindo que así sea en una democracia, pero cuidado que acá tenemos un buen programa, tenemos un gobierno bien intencionado para encarar bien esta situación. Tratemos de acolchonarlo un poco porque la cosa viene un poco brava. Bien, la última. ¿Qué va a pasar con el dólar? ¿Sabe qué dice John Kenneth Galbraith, Premio Nobel de Economía? Los pronósticos económicos, el único rol que tienen es de hacer que los astrólogos luzcan respetables. Si yo vengo acá a decirle a la gente, mire, ¿cuánto va a estar el dólar a fin de año? Estoy jugando a adivino y no jugando el rol que me corresponde. El dólar parecería que tiene presión a subir. ¿A cuánto va a estar? No tengo ni idea, y sería un engaño que yo le dijera a la gente que yo sé cuánto va a estar el dólar a fin de año. Lo que nosotros podemos hacer es analizar la realidad, una realidad muy compleja, para tratar de entenderla de maneras útiles para que los que toman decisiones de política económica, de política social, para que los que toman decisiones de empleo, de inversión, digamos, lo puedan hacer tratando de entender en qué mundo viven. Pero aquel que nos está mirando, si se va a endeudar en dólares, mejor que espere un poquito. Yo diría que si tengo que aconsejar a través de la televisión, que no es en lo que estoy, pero para que los ciudadanos sepan mi posición, este es el momento no de alarmarse, no de angustiarse, pero sí de ser cauto, de ser precavido, hasta que veamos que estos nubarrones del horizonte se empiecen a disipar. Ernesto Tali, le agradecemos su presencia esta mañana aquí en Tele. Un gusto estar aquí, Nicolás. La pausa y seguimos con mucha más información. Presentó SECOM, primer servicio de compañía de Uruguay y del mundo.